Ahora, los saludamos, amigas y amigos del país, del Ecuador y de América Latina, porque nuestra Universidad Andina Simón Bolívar es una universidad de posgrado conectada académicamente con todo el mundo y fundamentalmente con América Latina, de más está decir que con el mundo andino. La universidad, por la situación del COVID y su compromiso con la educación superior, está entregando el 60% de descuento en matrícula de colegiatura para toda su convocatoria de posgrados 2020. La oferta es para 40 programas pertenecientes a 8 áreas académicas. Son varias, me permito mencionarlas: ambiente y sustentabilidad, comunicación, derecho, educación, estudios sociales y globales, gestión, historia, pónganle mucha atención a esto de historia, que de ella vamos a hablar hoy día, con la doctora Galaxis Borja, y letras y estudios culturales. El curso se iniciará en octubre, pero las matrículas fenecen, es decir, van hasta el 3 de julio del año 2020. Así que, a continuación, me va a ser muy placentero conversar con la doctora Galaxis Borja, con un currículum vitae realmente envidiable, ¿no? Déjenme resumirlo. Ella es PhD en Historia por la Universidad de Hamburgo, Alemania. Trabaja como docente investigadora en la Universidad Andina Simón Bolívar y coordina la Maestría Internacional de Investigación en Historia. Forma Galaxis parte de la red de investigación Liber Conceptos Ecuador y del grupo de investigación interuniversitario sobre culturas políticas en Ecuador del largo siglo XIX. Sus campos de investigación son las confluencias entre historia cultural e historia política en Ecuador de la primera mitad del siglo XIX, la historia del libro, redes de información, transferencias culturales al interior del espacio atlántico durante el siglo XVIII en la transición a la modernidad, la historia particularmente de las misiones jesuitas en América colonial. Realmente una hoja de vida académica envidiable de Galaxis Borja, a quien doy una cordial bienvenida, diciéndole que me siento complacido y honroso de empezar a conversar con ella. ¿Cómo está, Galaxis? Marcelo, buenos días. Muchas gracias por abrirnos este espacio donde podemos exponer la maestría de historia y por permitirnos este espacio de conversación y de intercambio. Galaxis, antes de entrar en materia concreta, operativa de la maestría, uno como yo, aficionado a la historia desde siempre, tengo todo un bagaje bibliográfico acá adentro y eso me ha ayudado muchísimo en la vida, créamelo. Pero quiero que usted sea quien le diga a la audiencia la importancia de estudiar, de saber, de aprender de la historia. Bueno, la historia es un campo de conocimiento específico, particular, como otras ciencias de las humanidades. Quizás quizás la manera más, me parece a mí, más didáctica de explicar cuáles son las razones de estudiar historia, podría ser plantear las preguntas desde el presente. En estos últimos 6 meses, hemos vivido una experiencia que ha sido totalmente nueva en el caso de muchos de nosotros. Nunca hemos atravesado por una situación de pandemia, una situación de retirarnos a nuestra casa, de distanciamiento social, etc. Entonces, por ejemplo, esta experiencia de 6 meses, que además de eso se va a prolongar durante todo el año 20 y posiblemente el siguiente año, podría permitirnos a partir de esta experiencia plantear una serie de preguntas, justamente. Creo que lo más interesante de la historia es que permite pensar el presente desde el pasado y al revés, el pasado a partir del presente. Entonces,
Por citar un ejemplo, estamos ahora haciendo esta conversación vía Zoom, ¿no es cierto?, usando el medio digital. De hecho, casi toda nuestra vida ahorita gira alrededor de lo virtual. Todo es, el Zoom, Zoom y Netflix se han convertido, y WhatsApp, ¿no?, en los medios que están marcando nuestros día a día. Entonces estamos, la pandemia también nos ha enfrentado a una nueva situación mediática, ¿verdad? Seguramente esto no ha sucedido por primera vez en la historia. Uno puede mirar hacia atrás y encontrar momentos de revolución, momentos revolucionarios en términos de medios de comunicación. ¿Cuál es el papel justamente de los medios de comunicación y cómo los medios de comunicación impresos, por ejemplo, la prensa, la novela, configuran la cotidianidad de los sujetos? Esa podría ser una manera, a partir de la experiencia del presente, ¿no?, de lo que significa esta vida cotidiana de compartir permanentemente con los medios digitales, pensar el pasado. Y otra manera de entender las razones por las cuales es válido, es necesario, es urgente pensar la historia es, por ejemplo, si nos planteamos la pregunta de la pobreza. La situación que tenemos ahora nos está llevando a una situación de crisis económica de la cual van a surgir una serie de estratos empobrecidos, ¿no? Entonces ya si previo a la crisis teníamos una situación económica complicada, la pandemia nos va a botar más todavía. Yo creo que, por ejemplo, desde la historia nos podemos plantear la pregunta por la pobreza. ¿Cómo se ha vivido la pobreza en otros momentos de crisis de las sociedades, o en este caso de la sociedad ecuatoriana o de las sociedades andinas, ¿no? ¿Cómo reaccionaron los sujetos, por ejemplo, el rato que se da la segunda crisis del cacao, que se da la caída de la bolsa en los años 30, etcétera, ¿no? Entonces, la pobreza como una experiencia histórica pensada a partir del presente. Otra manera podría ser, otra pregunta que nace del presente podría ser justamente el miedo. Creo que esta pandemia nos ha enfrentado al miedo, nos ha hecho ver el miedo como algo colectivo, ¿no es cierto? ¿Qué supone el miedo en la historia? ¿Cómo es? ¿Cómo han vivido los sujetos del miedo? ¿Y qué tiene que ver el miedo con el control social, con la capacidad de los estados de controlar? Entonces, a donde yo quiero llegar con estos ejemplos, que trataba de ser un poco más didáctica, es que la historia nos permite, a partir de realidades presentes, repensar el pasado, pero también ese conocimiento del pasado es un conocimiento que primero nos abre una pluralidad de experiencias, ¿no? Los sujetos han enfrentado las situaciones cotidianas, las situaciones de crisis, situaciones como la pandemia, las pandemias anteriores, con una diversidad de maneras, ¿no? Una pluralidad y a la vez con su particularidad. Entonces nos permite conocer esa pluralidad de experiencias, el conocimiento histórico, y a la vez también ese conocimiento es un conocimiento crítico, porque esa pluralidad de experiencias ha ocurrido en espacios de poder, en espacios donde se han construido desigualdades, donde se han construido jerarquías, donde se ha dado paso a formas de control social, de disciplinamiento social, de estigmatización, etc. Entonces, el conocimiento de esa pluralidad de experiencias a su vez nos permite conocer, pensar el poder, pensar críticamente el poder para cuestionarlo y, naturalmente, repensar, ¿no? Darle mayor densidad a la comprensión del presente. Entonces, ¿por qué estudiar historia? Porque la historia nos permite justamente eso, ¿no? Desde el presente darle mayor complejidad, desde el pasado darle mayor complejidad al presente. Quiero coincidir con la doctora Galaxis Borja en su amplia y fecunda explicación de la importancia de la historia en algo condensado. Si los pueblos, y concretamente América Latina, y nosotros en particular los ecuatorianos, conociésemos un poco más el pasado, la historia, qué prácticas, qué ideas, qué teorías nos han hecho prosperar y cuáles otras nos han anclado, no nos han permitido ni el progreso ni la prosperidad, no estaríamos a nivel del mundo, a nivel de América Latina, a nivel del Ecuador, repitiendo los errores. Hay a lo largo de la historia intentos, ¿no es cierto?, de llegar a la felicidad social, la igualdad, la redistribución de la riqueza en forma equitativa. Hay intentos varios, la inteligencia humana ha sido en eso muy fecunda,
pero también hay intentos fallidos, intentos fracasados, que devinieron en sangre, en represión. La Iglesia Católica, durante todo el medioevo, ensangrentó a Europa y al mundo conocido en nombre de la idea del amor, por ejemplo. Y otras teorías, otras doctrinas, también en nombre de la justicia social, han devenido en sangre, en genocidio, en represión y en fracaso económico. Esa es la importancia de la historia. Aprender de los fallos, de los actos fallidos de la sociedad en el pasado y no volverlos a reintentar. Ahora bien, doctora Galaxis Borja, le quiero preguntar, Galaxis, lo siguiente. ¿Cuál es el plan de estudios de la maestría de Historia que usted va a dirigir y a coordinar en la Universidad Andina Simón Bolívar? Sí, bueno, es una maestría dirigida a estudiantes que tienen ya un título de pregrado, ¿no es cierto?, un título de tercer nivel, en áreas de las humanidades o de las ciencias sociales. Entonces, es una maestría de investigación. Los estudiantes se van a formar como investigadores especializados. Y eso supone tener tres ejes centrales, ¿no? Por un lado, hay un conjunto de asignaturas que son más de tipo introductorio, que crean pisos comunes, porque tenemos estudiantes de distintas áreas, de la comunicación, de las artes, de sociología, de historia. O sea, nuestros estudiantes en la maestría de historia no vienen solamente graduados como licenciados en historia. Entonces tenemos asignaturas que son más de introductorias, que crean un piso común entre los estudiantes. Luego tenemos un conjunto de asignaturas que son metodológicas. Puesto que se trata de una maestría que forma investigadores, tenemos que darle un fuerte componente a la metodología, a las formas de investigar, a las categorías, analíticas con las cuales abordar la investigación. Entonces hay un fuerte componente de asignaturas, un fuerte grupo de asignaturas que están pensadas en función de hacer historia, porque historia es un oficio, ¿no? Un oficio como la carpintería, en el sentido de que hay que estar permanentemente escribiendo, leyendo, investigando, visitando el archivo, ¿no? Es un ejercicio permanente de hacer. Y luego están un grupo de asignaturas que son más temáticas, donde asimismo se propone informar e instruir a los estudiantes en distintos momentos de la historia ecuatoriana y latinoamericana y atlántica, porque no podemos pensar la historia ecuatoriana desvinculada, ¿no es cierto?, de las experiencias, de las conexiones regionales y más allá de lo regional. Por ejemplo, las conexiones con Europa, por dar un ejemplo. Entonces, son en total 13 asignaturas que tienen estos tres elementos importantes. Galaxis, cuéntenos un poquito cuánto va a durar la maestría en historia, claro, en el entendimiento de que se inicia en octubre. En enero recuperaremos el método presencial. Por asuntos de la pandemia, en octubre tenemos pues un experimento con la maestría virtual. Pero ¿cuánto en total va a durar este evento académico suyo? La maestría empieza en octubre, las clases empiezan en octubre y terminan en octubre del 2020 y terminan en junio del 2021, finales de junio del 2021. Luego de eso empieza una fase entre 6 meses a un año máximo de escritura de la tesis. Entonces, digamos así, la maestría en total, ¿no? El tiempo total de la maestría son 2 años. El primer trimestre, como usted ha dicho, Marcelo, va a ser en modalidad remota, de clases remotas. Entonces, de octubre a diciembre vamos a mantener la dinámica que tuvimos también en el último trimestre de la maestría que acaba de concluir, ¿no es cierto?, que es a través de las plataformas digitales. Y a partir de enero, pues tenemos que ver cómo se van desarrollando la situación de la pandemia, ¿no? Pero entonces, de manera general, digamos, la maestría dura 2 años, incluida la fase de elaboración de la tesis. Galaxis, ¿cuáles son los requisitos para los jóvenes que ya tienen un tercer nivel, un grado universitario, porque Andina es posgrado, 4º nivel? ¿Cuáles son los requisitos para optar por la maestría en historia? Bueno, el título, como usted bien ha dicho, Marcelo, y luego está una serie de documentos que tienen que presentar, ¿no es cierto?, el título académico, las notas, etcétera. Pero sobre todo hay un criterio que es
las destrezas, las capacidades del postulante de hacer dos cosas que son centrales, sin las cuales los historiadores no podemos convertirnos en historiadores. Por un lado, la capacidad de comprender, de leer textos académicos, textos complejos, ¿no es cierto? De generar a partir de esa lectura de textos una serie de reflexiones ancladas, ¿no? Pensadas en clave histórica, y luego, a su vez, la capacidad de los postulantes de escribir, de devolver esas reflexiones en forma de texto, observando las particularidades de la escritura histórica. Entonces, digamos que esos son los elementos, ese es el elemento central de los postulantes. El perfil que nosotros buscamos es de estudiantes que les guste no solamente leer y escribir, que les guste no solamente temas de historia, que les interese temas de historia, sino que además de eso estén en el ánimo, por decirlo así, de adquirir estas destrezas, particularidades de la escritura histórica y del pensamiento histórico, del método histórico. Muchas gracias, Galaxis. Quiero hacerle otra pregunta. Ya hemos hablado de que la universidad, en virtud de la crisis sanitaria, ha rebajado un 60% de descuento en la matrícula de colegiatura, pero en general los costos de la maestría y el tema de becas, quisiera que usted le explique a los optantes, a la audiencia. Sí, la maestría cuesta $4,760, incluido el valor de la matrícula, que creo que son $400 por la matrícula. Entonces, 400 matrícula más 4,300 de colegiatura. Estos $4,700 ya incluyen, ya toman en cuenta el 50% de rebaja que la universidad ofrece a todos los estudiantes andinos, sudamericanos mejor dicho, e incluye o añade un 10% más. Entonces, es una maestría con este costo que tiene además de eso una serie de facilidades de pago. Nosotros en la maestría de historia contamos con un número limitado de becas concursables por mérito académico. También por condiciones socioeconómicas, pero digamos que el criterio más fuerte es lo académico y lo socioeconómico en segundo lugar. Es un número limitado de becas, entonces hay una fuerte demanda. Los postulantes tienen que saber que entran a competir en alto nivel, ¿verdad? Son becas de tiempo completo, son becas completas, digamos así. Luego, la maestría tiene un grupo de becas, de medias becas, de ayudas de pago de colegiatura, es decir, la universidad exonera al estudiante por el pago de la colegiatura, que es otra modalidad de ayuda. Esta exoneración puede ser completa como puede ser parcial. Galaxis, he leído, no tengo en la memoria los nombres de todos, pero tiene usted notables profesores de planta, y entiendo también que habrá profesores invitados o contratados. Háblenos un poquito sintéticamente de este capítulo. Bueno, la maestría de historia tiene un grupo magnífico de profesores, que además de eso vienen dictando clases, forman parte del grupo de fundadores de la universidad, ¿no? Entre ellos está el doctor Enrique Ayala Mora, está el doctor Guillermo Bustos, está la profesora Rosemarie Terán. Entonces tenemos un grupo de profesores que son de los que vienen del grupo de los creadores, de los impulsadores de la Universidad Andina. Luego hay un grupo nuevo de profesores más jóvenes, podríamos citar a Trinidad Pérez, historiadora del arte, Santiago Cabrera, profesor que se ha especializado, por ejemplo, en culturas políticas de la independencia, en temas de patrimonio, estoy yo, y finalmente está el profesor Carlos Landázuri también, que es asimismo de los profesores que se integró últimamente al área de historia, y tenemos luego un conjunto de profesores internacionales. Quisiera aquí enfatizar en dos, sobre todo en el profesor Christian Buschges, que es un profesor que viene de Alemania, pero está ahorita trabajando en Suiza. Con la Universidad de Berna, el área de historia tiene
un acuerdo, entonces un convenio. Entonces, en el marco de ese convenio, contamos con el apoyo del profesor Cristian Bulges y con todos los beneficios que supone un convenio. Y luego está el profesor Juan Mayhuasca, que es, como seguramente usted conoce, un profesor con mucho renombre a nivel internacional. Él viene de la Universidad de York, en Canadá, y colabora estrechamente con la maestría de historia y con el doctorado de historia. Entonces, la maestría de historia se convierte en un espacio internacional, ¿no? De experiencia internacional. Muchas gracias, Galaxis. Ojalá América Latina sea capaz, porque hasta ahora hemos vivido como una especie de apéndice de Adeala, en quichua de Yapa, de las grandes corrientes históricas, políticas, ideológicas, religiosas, inclusive del llamado primer mundo, del hemisferio norte. Yo creo que es posible a través de estos esfuerzos, uno de los cuales hemos escuchado este momento a la doctora Galaxis Borja, crear una historia latinoamericana, unos valores y unos parámetros nuestros, especialmente ahora cuando el mundo se apresta a un cambio radical y en todo sentido. Usted mencionaba hace un momento, creo que es un capítulo suyo, a Galaxis, matrimonio y familia. Entender que la familia y el matrimonio son un elemento sociológico, histórico, proteiforme, va cambiando, va adaptándose. No ha sido la familia actual siempre el paradigma de organización familiar. Le pongo por ejemplo. Pero mil gracias, Galaxis, por su fecunda explicación. Le felicito por todo lo que usted es, por su currículum vitae, y le deseo la mejor de las suertes. Y le anuncio que en el curso de la maestría, que empieza en octubre, las inscripciones finalizan el 3 de julio, la seguiré yo invitando para conversar. Gracias, Galaxis. Muchas gracias, Marcelo, por este espacio y por esta conversación tan interesante. Un buen día. Hasta luego.